Estamos predicando prácticamente sin querer, estamos haciendo una serie de mensajes. Hace algunos domingos atrás compartí un mensaje que pensé que iba a ser un mensaje que iba a ser un solo mensaje, hablando acerca del orgullo, de la humildad. Le había titulado ese mensaje Orgullo versus Humildad, ¿no? Pero después el Señor me dio otro mensaje a continuación, que era cómo debilitar el orgullo. Le titulamos Debilitando el Orgullo. Al siguiente domingo es como que el Señor sigue dando más palabras en cuanto al tema, y ahí hablamos de evidencias de la gracia, pero que también tenía muchas connotaciones en cuanto al orgullo, en cuanto al tema de la humildad. Y el último domingo que prediqué, que fue hace 2 domingos atrás, ahí hablamos acerca de la humildad abre las puertas. Fue otro mensaje. Yo le dije a los hermanos, yo creo que es el último ya, no viene más. Pero hoy el Señor me ha dado otra palabra también, que sería el 5.º mensaje, y que le he titulado El orgullo y la gracia, que es lo que vamos a hablar en esta noche. Para aquellos que no han escuchado esos mensajes, lo pueden escuchar. Están allí, por ejemplo, en esa plataforma de iVoox. Ahí colgamos iVoox APR Alcantarilla. Ahí colgamos todos los mensajes que predicamos aquí en la iglesia, en APR Alcantarilla. Y en especial estos mensajes, ya les dije más o menos los títulos para que lo tengáis en cuenta si queréis. También los estamos colgando en YouTube. Pero en YouTube, en mi canal. En mi canal, tengo un canal de YouTube y te quiero animar a que te suscribas. Es gratuito, ¿sí? Pero ahí es donde colgamos los devocionales, esos devocionales que hago todos los días. Y también estamos colgando también estos mensajes allí, solo en audio, aunque está en YouTube, pero está solo en audio, para aquellos que quieran escucharlo. Muy bien, el orgullo y la gracia. Todos los seres humanos, como así ya lo vimos con bastante ejemplos y con mucha claridad en los mensajes que hemos estado predicando, todos los seres humanos tenemos un grave problema con el orgullo. Es algo que forma parte de nosotros mismos y realmente cuesta manejarlo. Forma parte de nuestro propio ADN, de nuestra naturaleza caída. El orgullo es como que está incrustado en nuestros, por decirlo así, en nuestros genes. Y la verdad que es algo que cuesta manejarlo. Es por eso que la lucha que tenemos por debilitarlo no la debemos tomar nos la tenemos que tomar muy en serio, ¿sí? Casualmente, esta mañana estaba hablando justamente con mis hijos, estábamos hablando de esto y salió justo el tema del orgullo. Y una de las cosas que yo le decía, el gran problema que a veces tenemos, y que esto lo dijimos también en algún mensaje, que el tema del orgullo no lo vemos como algo malo o algo negativo. En la sociedad en la cual estamos, el tema del orgullo pareciera que fuera una virtud. Porque muchos decimos, bueno, yo estoy orgulloso de ciertas y determinadas cosas, ¿no? ¿Sí? Hoy por hoy, por ejemplo, hay algunos que pierden un partido de fútbol y dicen, como excusa, ¿no? Sí, hemos perdido, pero estoy orgulloso porque hemos competido bien. Así que ya, como está orgulloso, ya está todo bien, ¿no? Entonces, el orgullo pareciera ser como que fuera una virtud, ¿no? Si tú estás orgulloso de algo, está bien, ¿no? Pero sin embargo, el orgullo es, ya lo venimos viendo a través de estos mensajes que estamos dando, es un freno, una traba tremenda en nuestra vida espiritual para poder vivir y experimentar todo lo que Dios quiere que realmente
nosotros vivamos y experimentemos. El apóstol Pablo, por ejemplo, que para nosotros es un campeón en el desempeño de la obra del Señor, y es un gran ejemplo para nosotros, vemos que él también, en esta escritura que te quiero compartir hoy, es como que él abre su corazón para contarnos la lucha que él tenía con este tema de la soberbia, con este tema del orgullo. Y por ejemplo, lo podemos ver allí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice allí el apóstol, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué sería exaltarse? Enorgullecerse, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. ¡Wow! Tremendo. Para los que toman notas, si quieren poner ahí como un título, el trasfondo del orgullo. Vamos a ver el trasfondo del orgullo en esta situación. Aparte de ser el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre muy inteligente, era un erudito, muy versado en cuanto a la ley, reconocido por los grandes maestros de aquella época. Y como si eso fuera poco, después de que él tiene la experiencia de la conversión, recordar cuando él iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, él tiene una experiencia con Dios porque dice que Dios se le sale al cruce en el camino y lo derriba. No sabemos de dónde lo derribas. Algunos dicen que iba en un camello, otros dicen que iba en un caballo. Pero la Biblia no dice nada de eso. Yo creo que él lo derriba de su posición, lo derriba de su orgullo, lo derriba por tierra. Y tiene ahí una experiencia con Dios y un momento de humillación y de quebranto delante de Dios. Y de tal manera que allí Dios le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces ahí es como que él recibe la revelación de Jesucristo. Y de cierta manera podemos decir que el apóstol Pablo, allí él experimenta el nuevo nacimiento, experimenta la conversión. Y después, bueno, ya sabemos lo que le pasa, estuvo 3 días ciego, hasta que después se le caen, digamos, cuando oran por él, se le cae de sus ojos, digamos, como escama de los ojos y vuelve a ver. Pero él tiene ahí una experiencia sobrenatural, una experiencia poderosa. Y después, como si eso fuera poco, dice la Biblia, él lo cuenta también, de que empieza a tener unas experiencias con Dios, de tal manera, dice, que fue traspuesto al tercer cielo. Y en el tercer cielo empezó a recibir, dice, revelaciones y empezó a escuchar palabras que dice que es imposible que un hombre las pudiera explicar de una forma que sea entendible, ¿no? Así que, encima de todo lo que ya era el apóstol, un hombre inteligente, un hombre versado, conocedor de la ley, etcétera, etcétera, ahora empieza a tener unas experiencias extraordinarias con Dios que bueno. Por ejemplo, cuando alguien está provisto de tantas cosas que para nosotros los seres humanos son admirables, es muy difícil doblegar el orgullo, ¿verdad? Cuando tú empiezas a recibir y a tener cosas que son importantes, por ejemplo, en esta vida, no podemos evitarlo porque eso está dentro nuestro, ¿sí? Y si ya nos empezamos, no, pues yo tuve una revelación, no, porque Dios me habló, porque, ¿no? Y a veces vemos que eso pasa en la iglesia con mucha gente que tiene su experiencia con el Señor y porque alguna vez el Señor se te reveló, porque alguna vez el Señor te habló, ya empezás a mirar ya te empiezas a creer no sé qué, ¿no? Y empiezas a mirar a los demás un poco por sobre el hombro, ¿no?
Entonces, cuando alguien está provisto de tantas cosas que para los seres humanos son admirables, es muy difícil doblegar el orgullo. Es muy difícil no sentirte superior a los demás. Y ojo, que el orgullo tampoco no conoce de clases sociales, porque yo conozco muchas personas pobres y que son indigentes y que tienen una soberbia, que tienen un orgullo que no se pueden estar, que no caben dentro de sí mismos, ¿no? ¿Sí? Así que el tema del orgullo no solamente está ligado a gente que pueden ser admirables, sino que también lo podemos ver que en la bajeza, en la pobreza, en la indigencia, vemos personas también que son muy altivas, muy orgullosas y que hasta incluso algunos nos quieren, son tan orgullosos que no quieren ni que le ayuden, ¿no? ¿Sí? El aguijón como freno. Si estás tomando nota, el aguijón como freno. Vamos a ver algo aquí muy interesante. Ahora el apóstol dice que le fue dado un aguijón en su carne y él habla de que es un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no se enaltezca. Un aguijón, por ejemplo, todos sabemos que es un elemento, un órgano punzante con veneno que tienen los escorpiones y tienen también algunos insectos como las avispas. Cuando este aguijón penetra en la carne de una persona, produce un dolor insoportable, aparte del efecto que produce el veneno. No sé si el Señor me quiso inspirar un poco más con este mensaje, pero ayer allí en el lugar donde estábamos vino también una avispa y me picó. ¿Y sabes una cosa? Bueno, mi hija tiene ahí, no sé, un parche, no sé qué, dice que enseguida te alivia. Y la verdad que me alivió porque enseguida empecé a sentir ese dolor que tiene el aguijón, ¿no? Es como que el Señor dijo, mira, para que puedas predicar bien, te voy a mandar esta avispa que te pique. Y sabes una cosa, se me fue el dolor, pero parece que tengo el aguijón aquí metido. Y me sigue molestando. Así que le voy a pedir a mi nieta Valentina, después de la reunión, a ver si con una pincita de pilar. ¿Alguien tiene alguna pincita de pilar, por favor? ¿Sí? Y Valentina, que tiene una vista de lince, a ver si puede sacarme el aguijón de la avispa. Sí. Aleluya. Bueno, y entonces el aguijón produce dolor, es algo muy molesto. Y algunos piensan, queriendo decir, bueno, ¿a qué se refiere el apóstol cuando está hablando de que él recibió un aguijón en su carne y que le producía humillación? Algunos piensan que el apóstol se refiere a alguna enfermedad o alguna dificultad física que le producía un efecto parecido al de un aguijón en la carne y que le producía humillación. Y después vemos más adelante, si seguimos leyendo allí, le pide a Dios que se lo quite y el Señor le dice que no, ¿sí? Le pide a Dios que lo libre, pero Dios no lo hace porque quería ayudarle al apóstol en esa lucha que él tenía con el orgullo. Así que ese aguijón que él tenía, no sabemos bien qué era, pero le producía al apóstol una cierta humillación, un cierto quebranto que era como un antídoto para de alguna manera controlar el orgullo, de alguna manera manejar el tema del orgullo. Esto me hace pensar que la lucha, hermanos, que tenemos con el orgullo es algo serio. No podemos tomarlo como algo simple. Y es por eso que insisto que la humillación y el quebranto de corazón los tenemos que buscar de una forma intencional. Al final Dios tuvo que permitir que el diablo lo abofetee, como usando las palabras del apóstol, el diablo permitió que lo abofetee para que éste no se enaltezca, para que éste se mantenga humilladito
y se mantenga dependiente de Dios. Hace tiempo me habéis escuchado hablar también acerca un poquito de este tema y algo que yo les decía, hermanos, nosotros tenemos que buscar voluntariamente el quebranto. Tenemos que buscar voluntariamente la humillación. Es más, yo creo, hermanos, que en nuestro tiempo de oración, como dice la palabra, cuando tú entres a tu cuarto, cierras la puerta, buscas ya a tu Padre que está en secreto, en esos momentos que nosotros tenemos en nuestro cuarto con el Señor, hermanos, yo te animo a que practiques la humillación. Humilla tu corazón delante de Él, busca el quebranto. Porque nosotros, hermanos, somos carne, necesitamos estar quebrantados, necesitamos estar humillados delante del Señor. Y la única manera de poder hacerlo es nosotros colaborando para que eso pase. Y hay algo que yo siempre digo, si tú no buscas el quebranto te va a buscar a ti. Wow. A veces si tú no buscas el quebranto, Dios va a tener que rodearte de situaciones y circunstancias que te quebranten. Si Dios tiene planes, si Dios tiene propósito. ¿Qué le está pasando al apóstol? El apóstol, yo estoy seguro que el apóstol buscaría el quebranto, pero el Señor le tiene que meter un aguijón porque parecía que era la única manera que lo mantenga al apóstol humilladito. ¿Sí? Y él dice que le pidió 3 veces al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Wow. Y ahora vamos a ver algo tremendo que hay aquí, que el Señor me ministraba, hermanos, de una forma tremenda. Dios tuvo que permitir que el diablo lo abofetee de esta manera para mantenerlo humilde y dependiente de Dios. Ahora, si el Señor lo hizo con el apóstol Pablo, lo puede hacer con cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Insisto, hermanos, el orgullo es malo porque le roba la gloria a Dios, nos aparta de la necesidad que tenemos de depender de Dios, enfría la humildad y nos hace dependientes de nuestras fuerzas en lugar de la gracia. Así que, hermanos, no importa aquí demasiado ver qué es lo que era el aguijón de Pablo, pero lo esencial es el propósito que tenía, y era mantener al apóstol humilde. Y ahora te dejo aquí un pensamiento, si quieres tomar nota, lo tenemos ahí también en pantalla, y sacar una foto si quieres, pero tenlo presente. Dios permite limitaciones que nos recuerdan nuestra dependencia. Dios permite limitaciones que nos recuerdan nuestra dependencia. Las dificultades Dios las permite para recordarnos que no somos autosuficientes. Nuestro orgullo nos quiere hacer sentir que somos autosuficientes y nos lleva a caminar en esa autosuficiencia. Pero, hermanos, Dios quiere que realmente nos demos cuenta que no somos autosuficientes y que necesitamos de verdad tomarnos del Señor y depender de Él. Otro título más, para los que toman nota, que vamos a ver algo aquí muy especial. La lección de la gracia. Pablo le pidió a Dios 3 veces que le fuera quitado el aguijón, pero la respuesta divina fue: bástate mi gracia. Atención acá, fíjense lo que le contesta Dios al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y aquí lo dice el apóstol, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Tremendo, ¿eh? Así que, hermanos, la verdadera victoria sobre el orgullo no está en la fuerza propia, sino en descansar en la gracia de Dios. Reconocer nuestra debilidad fortalece la humildad. Abre las puertas a experimentar la plenitud del poder de Cristo. El apóstol había experimentado, por decirlo de alguna manera, la grandeza de la debilidad. Se dio cuenta que su debilidad abría las puertas a la manifestación del poder de Dios. Por eso él dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque entonces él había descubierto que en medio de sus debilidades, ahí empezaba a operar el poder del Señor. Moisés, por ejemplo, cuando estaba en la corte de Faraón, siendo capacitado para ser un buen gobernante egipcio, estuvo siendo ahí capacitado, pero Dios al final, como Dios tenía planes, tenía propósitos con él, Dios quería usarlo para liberar a su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Dios lo tuvo que llevar al desierto durante 40 años para quebrantarlo y humillarlo. Para quebrantarlo y debilitarlo. Porque Moisés era demasiado fuerte. ¿Sí? De esta manera estaría en condiciones de ser un instrumento dependiente de Dios. Así que por eso Dios lo tuvo que llevar al desierto, quebrantarlo, humillarlo. Después de haber estado en la corte, viviendo en ese nivel de vida, se imaginan tener que ir al desierto a buscarse la vida, tiene que haber sido duro, ¿no? Porque el que es pobre y que nunca tuvo nada, bueno, más o menos la vives a la pobreza. Pero el que fue rico, el que lo tuvo todo a la mano y de golpe lo pierdes todo, ¿sí? Y encima todavía te persiguen y tienes que andar escondiéndote. Debe ser terrible. Habrá sido un quebranto tremendo para Moisés. Pero así todo. Fue tan duro Moisés que fue muy duro para Moisés aprender todo lo que Dios quería que él aprendiera. Dios debía, debía renunciar a sus fuerzas, a sus capacidades humanas. Y cuando fue llamado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, había llegado a un nivel de quebranto que se sentía incapaz. Hasta ahí estamos bien. Pero se niega y empieza a poner excusas porque sigue pensando que lo tenía que hacer con sus capacidades y lo tenía que hacer con sus fuerzas. Le faltaba llegar al punto de esa dependencia total de Dios. Reconocer que no era con sus capacidades, sino que Él le iba a servir, no con sus capacidades, sino con las capacidades que Dios le estaba queriendo dar. Y quería darle capacidad, quería darle las fuerzas, y él tenía que ser totalmente dependiente de Dios para poder beneficiarse de todo lo que Dios quería hacer a través de él. Podríamos decir entonces que el quebranto nos lleva a la debilidad que nos hace aptos para el servicio. Y este camino de debilidad y de quebranto yo creo que tiene dos niveles. Tiene un nivel donde tú empiezas a ser consciente y te das cuenta de que eres débil, te das cuenta de tus limitaciones, te das cuenta de tu debilidad. Y el segundo nivel es, después de reconocer que yo no puedo, es abrirme para
permitir que las fuerzas de Dios, para poder usar las fuerzas de Dios y poder servirle al Señor en esa dependencia total de Él. Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. Moisés, en primera instancia, llegó a ese primer nivel. Él reconocía que él no podía, pero, ¿sabes? No se abría a las posibilidades y a los recursos de Dios para que Dios lo use. Con razón el apóstol Pablo decía, me gloriaré en mis debilidades, porque ahí es donde reposa el poder de Cristo. Con razón que fue un hombre que pudo servir a Dios de la manera que lo hizo, como quizás nadie. Yo muchas veces he pensado, digo, yo soy un admirador del apóstol Pablo, de la forma que él trabajó, cómo él luchó, cómo se movió por todo el mundo de aquel entonces, predicando el evangelio. En aquel momento él no había ni internet, ni había los medios de locomoción que tenemos nosotros en este tiempo. En aquel tiempo seguramente él se movía caminando para todas partes o subido arriba de un burro, no sé, o de algún camello, pero llega un determinado momento que dice que se había quedado sin espacio. Dice que lo había llenado todo del evangelio. ¡Wow! Todo un campeón, el apóstol Pablo. Madre mía, qué hombre. Qué manera de trabajar y de servir a Dios de una forma tremenda. Alguna vez lo dijimos, yo creo que lo que lo hacía a Pablo era la meta que él tenía, porque dice el apóstol Pablo que él quería llegar a ser como Cristo, ser hallado en él, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa era la pasión que tenía el apóstol Pablo. Pero también, ¿sabes qué? Yo creo que él llegó a descubrir que en su debilidad estaban las fuerzas de Dios. Porque él entonces operaba en las fuerzas y en el poder de Dios. Aleluya. Si no, fijaos lo que dice, aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 27. Él empieza allí, el apóstol, a mencionar todas las cosas que le había tocado sufrir a él como apóstol predicando el evangelio. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y sigue la lista si tú quieres seguir leyendo después de ahí la Biblia. Yo digo, ¡qué barbaridad! ¿Podríamos haber nosotros pasado por todo eso? Yo digo la verdad. ¿Cómo hizo este hombre para pasar por todo eso? Sin duda que nadie podría haber soportado todo esto en sus fuerzas. Pero en la debilidad del apóstol Pablo, en su debilidad, él experimentó las fuerzas y el poder de Dios. Por eso él pudo salir de todas esas situaciones, de todas esas adversidades, de todas las situaciones difíciles que le tocó pasar. Él pudo salir adelante, pudo salir airoso, porque en su debilidad operaba el poder de Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, yo creo que si nosotros entendemos esto, ni nos imaginamos todo lo que Dios puede llegar a hacer a través de nosotros. La mayoría de nosotros cuando experimentamos debilidad, ¿qué hacemos? Bajamos los brazos, nos ponemos ansiosos, nos ponemos depresivos. ¿Sí? La gran mayoría de nosotros nos pasa eso. Depresión, ansiedad. Bajamos los brazos. Ay, qué mal que me decía. Ay, tiene ganas de llorar. ¿Sí? Bueno, es como que el Señor está diciendo, en lugar de ponerte así, aprovecha tu debilidad para permitir que el poder de Dios empiece a operar en tu vida. Amén. Aleluya.
Vamos a dar un aplauso fuerte al que vive. Aleluya. Ahora, ¿sabes por qué entramos en depresión, entramos en ansiedad, entramos en cantar La vida me engañó? ¿Sí? Hay algunos que se sienten frustrados y dicen, la vida me engañó, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes por qué? El orgullo nos hace sentir eso. Porque nuestro orgullo, hacemos un drama cuando hay algo que nos sale mal. Porque dependemos tanto de nosotros mismos, dependemos tanto de nuestra fuerza, dependemos tanto de lo que hacemos, que cuando las cosas nos salen mal nos choquea, nos hace daño, nos frustra, nos hace bajar los brazos, nos hace sentirnos ansiosos y muchas veces algunos entran en depresión. En cambio, si buscamos la humildad, esta nos abre los ojos para ver las posibilidades que tenemos en Dios. Amén. Esta es la luz que recibió el apóstol Pablo en su debilidad. Descubrió la gracia de Dios que lo llevaba a la dimensión superior del poder de Dios. Ahora, fijaos. ¿Qué decía el apóstol? Cuando le pidió a Dios que lo libere del aguijón, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso le dijo Dios. Y ahora Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Amén. Entonces es como que a él le cayó la ficha, como decimos los muchachos, ¿no? Le cayó la ficha. Se dio cuenta. Y ahí se dio cuenta y dice, entonces a partir de ahora ya no me voy a gloriar en que soy lo que soy, ¿no? Me voy a gloriar justamente en esa debilidad que tengo. Me voy a gloriar en la debilidad, porque por causa de esa debilidad puedo abrirme para que el poder de Dios me asista y me ayude a salir adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Ahora volvamos un poquito al caso de Moisés otra vez para que analicemos bien esto de lo que pasaba con Moisés. Cómo él llegó a ese primer nivel de quebranto, a ese primer nivel de sentirse impotente, de sentirse sin fuerzas, de sentirse incapaz, y cómo le costó él dar un paso al segundo nivel, que es abrirse para que Dios actúe a través de él en medio de sus debilidades. Vamos a analizarlo un poquito para ver un poquito mejor. El orgullo, porque a veces decimos que bien, que humilde que fue Moisés, porque él llegó a reconocer que él no podía, que él no tenía las capacidades y todo esto. Sí, sí. Él experimentó una parte de la humildad, pero le quedaba mucho orgullo todavía. A Moisés todavía le quedaba mucho orgullo. Vamos a verlo. En el caso de Moisés, el orgullo que todavía quedaba en él, en su debilidad, él reconocía que él era torpe de palabras, no se había preparado para la función que Dios le estaba encomendando. Entonces, veamos allí en Éxodo, capítulo 4, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabras. Algunos piensan que era medio tartamudo, no lo sé, pero bueno. Él habla de que era torpe de habla, ¿no? Nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió. Fijaos, hasta ahora él reconoce que él no puede, porque es torpe de lengua, es una debilidad que él tiene, que la reconoce, pero a la vez él mismo se estaba, por decirlo de alguna manera, incapacitándose para el trabajo, para el servicio. Sigamos, mira lo que le contesta Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y esto es tremendo lo que le dice. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo Dios? Que Dios lo va a sanar. Que Dios va a usar su boca para que él pueda predicar. Dios no lo está mandando a ese trabajo, a esa tarea, digamos, no lo manda al muere, le está proveyendo, le quiere proveer todo lo que él necesita para que él pueda servirle bien al Señor. Ahora, su orgullo no le deja ver las posibilidades que tenía en Dios. Y Dios se lo tiene que decir. Es como, fijaos, Dios le dice, pero yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios se lo explica, lo que le va a hacer es como que Dios le está diciendo, yo te voy a sanar para que puedas hablar bien y vas a poder expresar bien con tu boca lo que tengas que decir. ¿Sí? ¿Y qué dice Moisés? Y Moisés sigue insistiendo en que no puede. Y le dice, Señor, por favor, como diciéndole, te has equivocado conmigo, envía al que tengas que enviar. Y entonces, ¿sabes lo que pasa ahora? Éxodo 4, 14 al 15. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hablar. Moisés, en su tosudez orgullosa, provoca el enojo de Dios y le obliga a Dios a hacer un parche. Porque fijaos, para que Moisés vaya cabezón, para que Moisés al final obedezca y vaya a la misión, mira lo que Dios tiene que hacer. Dice, bueno, está bien, ¿tú no crees que yo te puedo sanar? Vamos a hacer una cosa, mira, tú has visto a tu hermano Aarón, que él es levita también y él sabe hablar muy bien. ¿Sabes qué vamos a hacer? Yo me voy a revelar a ti, te voy a hablar a ti y tú le vas a dar las palabras a Aarón y Aarón es el que va a hablar al pueblo. ¡Qué barbaridad! Fijaos lo que Dios tiene que hacer por culpa de que me disculpe Moisés, cabezón, ¿sí? ¿Sí? Pero que eso nosotros tenemos que estar aprendiendo, porque hermanos, nosotros decimos, sí, este Moisés era un cabezón, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿No nos estamos mirando al espejo, hermanos, a veces con toda esta historia? ¿No hacemos muchas veces nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces estamos frente a situaciones que el Señor realmente las ha provocado justamente porque Él quiere intervenir y quiere de alguna manera usarnos, y nosotros somos los que al final ponemos los frenos, ponemos las trabas, porque siempre estamos pensando en nosotros, en que tiene que ser con lo que yo soy, que tiene que ser con lo que yo hago, que tiene que ser con mis capacidades. Así que te das cuenta, hermanos, que no solamente nosotros necesitamos reconocer que somos incapaces, sino que también hay otro paso que dar, y es entrar en la dimensión de la confianza en Dios, que Dios, Él sí que lo puede hacer a través mío. Amén. Aleluya. Dios le ofreció a Moisés sanarle, le dice que él estaría con su boca para que hablara directamente y no aceptó. ¿Sabes por qué no aceptó? Por su ceguera orgullosa. ¿Cuántos saben que el orgullo enceguece? Dile a tu hermano que está a tu lado,
El orgullo enceguece, cabezón. Dile a tu hermano que está a tu lado, despréndete del orgullo, cabezón o cabezona. Despréndete. Que no te deja ver, no te deja ver las cosas como son. Y ya termino, hermano. Quiero dejarte esta noche con un desafío. Yo quiero dejarte esta noche con un desafío de parte de Dios. En tu debilidad, en tu fragilidad, por favor, mira a Dios. Pon tu mirada en Él. Pon tu confianza en Él. Deja que la gracia de Dios manifieste en tu vida su poder. Y lo pueda hacer con toda libertad. Y puedas decir como el apóstol Pablo, me gloriaré, aprovecharé mis debilidades, porque ellas son las que activan el poder de Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Tenemos alguna alabanza o algo? ¿Sí? Ok, muy bien. Mientras se preparan los músicos, quisiera, hermanos, ¿cuántos sienten que hoy Dios les ha hablado? Bueno, 3 nada más. Bueno, gloria a Dios. Que me voy a dirigir a los 3 que el Señor les ha hablado. ¿Sí? Aleluya. ¿Cuántos se sienten débiles frente a cosas que tienen que enfrentar y que tienen que hacer? Levanta tu mano, a ver, ¿cuántos se sienten débiles aquí? Bueno, somos 5, 6 que somos conscientes de nuestra debilidad. Los demás son unos orgullosos que... Bueno. Aleluya. No se me ofendan, por favor, se lo digo con cariño. Pero ¿sabes una cosa? El Señor está serio con esto. El Señor está serio con el tema del orgullo. En una de las enseñanzas que tuvimos dijimos que es el pecado que Dios más aborrece. Es el pecado incluso más antiguo que existe en el mundo. Dios frente a los orgullosos es que Él no puede. Porque el orgullo viene de las tinieblas. Pero en cambio la humildad viene de Dios. Aleluya. Amén. Y debemos, hermanos, luchar a brazo partido con todo lo que es orgullo, con todo lo que es vanidad. Y podamos, hermanos, darle lugar a la humildad de nuestra vida. Y en la medida que reconozcas tu debilidad, en la medida que reconozcas que eres débil, que en tu debilidad lo puedas usar como una oportunidad que Dios te da para que te aferres de Él, te aferres de tus fuerzas, te aferres de tu poder. Aleluya. ¿Con qué razón el apóstol Pablo podía decir ya, ahora sí que me voy a gloriar en mis debilidades? Porque en las debilidades se manifiesta el poder de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor.